Aquí estoy esperando que se comiencen a conectar para comenzar con este nuevo espacio que la idea es que se haga los días lunes, pero la idea es que sea los lunes de clínica. Obviamente, si es que es feriado, lo vamos a dejar para los días martes, como ocurrió esta semana. Hola Marjorie, ahí se están conectando. Hola Kerry. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Aquí voy a hablar, en realidad quise empezar todo este nuevo espacio con un tema que lo siento súper propio y que me encanta. Me encanta trabajar con este tema, tanto con mis pacientes y conmigo en particular. Bien, bien, muchas gracias. Así que, eso, pues, voy a esperar que se conecten más personas. Así que eso. Hola, hola a todos los que se vienen conectando. A Lale, a todos. Así que voy a esperar unos minutitos más. Hola, hola. Voy a esperar unos minutitos más para empezar el tema. Y la Marjorie también está por ahí, que no me ha saludado todavía. Y bueno, lo otro, para comentarles un poquito más, el abordar este tema de fibromialgia con la dieta vegetariana, quiero ir abordándolo tanto desde el punto de vista de bibliografía, de lo que se puede leer, lo que está en los libros, como de la parte más de experiencia, que también es súper relevante. Muchas veces la parte como más bibliográfica, faltan un montón de estudios todavía para poder llegar a un consenso. Así que acá tenemos que guiarnos básicamente por lo que nos dice la experiencia, por lo que he visto en mi gente, por lo que he visto en mí también. Así que de eso se trata. De eso se trata. ¿Se escuchan mucho los perritos de fondo? No los puedo alejar ahí del micrófono. Pero espero que se escuche bien. Bueno, para empezar entonces, la definición en realidad de fibromialgia es una condición de dolor crónico. Una condición básicamente de dolor crónico, que puede ser generalizado o puede ser también por zonas. Ahora, la forma en cómo se expresa o la forma en que sucede todo esto todavía es desconocida. Gracias, Connie, si se escucha bien. La causa es desconocida, pero aún así hay hartos indicios entre la parte inmunológica, la predisposición genética también a tenerla y la permeabilidad también intestinal, entre otros factores más. ¿Qué otra cosa? La duración, eso también es súper importante. Dentro del diagnóstico, la duración tiene que ser más o menos dentro de 3 meses. Tener constantemente, imagínense, tener constantemente dolor crónico durante 3 meses. En zonas específicas entonces o en zonas que son generalizadas. Anteriormente el diagnóstico, no sé si lo conocían, era a través de puntos bien específicos que estaban alrededor de todo el organismo. Estaban en hombros, clavícula, cadera, cerca de las rodillas. Pero luego de eso se dieron cuenta que no era solamente dolor, sino que el dolor se asociaba también a otros síntomas. Y en vez de puntos de dolor, ahora son por sectores generalizados de dolor, que puede ser espalda, puede ser la parte del torso.
Y aparte de eso, tiene que ir asociado a una fatiga, que no es una fatiga normal después de hacer ejercicio, por ejemplo. No, es una fatiga crónica, es una fatiga que hasta cuesta levantar una mano. Ese tipo de fatiga, esa es la que acompaña el diagnóstico de dolor. Y por otro lado, hay un sueño que tampoco no es reparador, o sea que a pesar de que duermas, sigues estando cansada en la mañana, hay mucha rigidez matutina, mucha rigidez, y también está acompañado de signos que son cognitivos, o sea, cuesta más expresar las ideas o se habla mucho más lento, se piensa rápido, pero se va hablando mucho más lento. Eso también ocurre mucho. Es por eso que el manejo tiene que ser totalmente multidisciplinario. Así que más adelante lo vamos a enfocar más o menos. Y también les voy a comentar lo que hacemos en el centro médico donde trabajo. ¿Qué más? Eso es más o menos dentro de la bibliografía y lo que nos dicen los libros. Ahora, ¿qué ocurre en la experiencia? Que es algo totalmente, no que sea diferente, sino que es algo un poquito más íntimo. La fibromialgia generalmente llega en un momento en que hay hartos factores que no se pueden manejar bien o que no se pueden controlar. Por lo tanto, el organismo en sí se expresa de esa forma. O así es como lo vivencié y así es como lo veo también dentro de mis pacientes. El organismo, sí, como que le cuesta expresar lo que siente y principalmente se paraliza y se puede paralizar de un día para otro. Así que es bastante complejo abordarlo porque los exámenes no aparece absolutamente nada, no aparece nada en los exámenes, por lo tanto piensas que está todo absolutamente normal. Hasta los familiares muchas veces pueden pensar de que el dolor lo puedes estar inventando porque no hay nada que refleje dolor o que refleje inflamación, pero principalmente el dolor está ahí. Y está porque hay una desconexión, hay otros caminos que nos hacen generar dolor. Entonces, no es que no haya nada, de hecho es una enfermedad totalmente real porque por ahí, por la década de los 90, se generó hasta un código de que es una enfermedad y de que es así. Aunque muchos de los médicos o muchos profesionales en general también lo puedan desmentir o puedan creer de que con un medicamento de aquí al final de la vida se puede mejorar. No es así. De hecho, hay muchos medicamentos también que se pueden entregar y que tampoco está, en vez de generar algún tipo de beneficio, es todo lo contrario, pueden generar incluso más daños cognitivos de lo que así es. Así que en ese sentido hay que tener harta precaución si es que alguna de las personas que me está viendo también tiene esta patología. Eso es súper importante de abordar. Ahora, ¿qué más dentro de toda esta experiencia? Miren, cuando también se diagnostica fibromialgia, el que te digan fibromialgia ya empiezas a buscar por todos lados, cosa que hay que tratar de evitar de todas formas, porque las redes en sí también hay cosas que sí tienen relación a lo que es el diagnóstico, muchas otras no. Así que tratar siempre de estar al lado de un buen profesional que sepa del tema, que sea especializado en el tema. Eso es súper importante. Y por otro lado, es una enfermedad que conlleva mucha ansiedad, porque el hecho de que no puedas dormir, de no saber qué va a pasar en el futuro con la enfermedad, es bastante complejo, sobre todo si es que llega a temprana edad. Ahí no sabes muy bien qué va a ser de ti para más adelante. Sobre todo si te ves imposibilitado y sin poder moverte muchas veces solamente del dolor. Así que en eso hay que poner ojito. Entonces, como primer consejo es buscar un buen profesional que sepa del tema y que pueda apoyar.
Ahora, dentro de lo que es el manejo, más allá de multidisciplinario, que solamente abarca diferentes profesionales en el área, la idea es que sea transdisciplinario, que se pueda abordar después al paciente entre el mismo equipo, que se pueda permear en realidad de una u otra forma con las diferentes áreas que los profesionales, de los profesionales que estén dentro del grupo. Eso es muy, muy necesario. Para hablarles un poquito acerca de ello, miren, les voy a comentar acerca del manejo que hacemos en el centro médico donde trabajo, que es el Centro Médico ISCAR, que queda aquí en Conce. Acá trabajamos con varios profesionales que están enfocados en fibromialgia en sí, se especializan en el tema. Entonces, en ellos, entre ellos está el médico que es el que diagnostica o el que vuelve a diagnosticar la enfermedad, porque muchas veces no es fibromialgia y puede ser otra patología. Entonces, él realmente dice, sí, esta persona tiene fibromialgia. Luego está el kinesiólogo que ve toda la parte de rehabilitación muscular y está la psicóloga. También es necesario una fonoaudióloga. Y esto también es un tema interesante de abordar, porque la parte de fonoaudiología es súper importante, sobre todo por lo primero que les había comentado, que hay mucho deterioro cognitivo. Entonces el tema de pensar más rápido de lo que se habla, el volver a modular, muchas veces hay problemas en deglución, que también ayuda mucho la parte fonoaudiológica. En realidad todos los procesos se vuelven más lentos dentro del cuerpo. Y desde ese punto de vista es súper importante aprender a hablar de nuevo. Y la parte de nutrición. Entonces, más o menos esas 4 áreas son las fundamentales, son los pilares para todo el tratamiento en sí. Así que eso. Yo en sí he pasado por casi todas las áreas y de todas maneras vi la mejora, de todas maneras. A ver, aquí tengo una pregunta. Así, la ansiedad es algo difícil de manejar y ¿qué recomendaciones das relacionadas a la alimentación y la ansiedad? Sobre todo cuando hay sobrepeso y se consumen alimentos altos en azúcares. Muy buena pregunta, colega. Sí, de todas maneras, miren, primero es abordar. Ahora, si es ansiedad, en cuanto al mismo diagnóstico de lo que estoy hablando, aquí hay que brindar un manejo que es totalmente de colaboración con la persona, que es sobre todo de contención, y eso es para disminuir primero los niveles de ansiedad que conlleva la enfermedad en sí. Ahora, eso es lo primero. Ahora, con respecto al tema de lo que es alimentación, hay que ver, por ejemplo, ciertos alimentos que pueden generar mayor saciedad. Eso es importante. O por otro lado, enfocarse también en el consumo de líquidos, que también ayuda mucho. Y por sobre todo, en alimentarse de manera consciente, en saber o en básicamente antes de comer, quizás generar una idea de lo que estoy comiendo me va a generar bienestar. Y el tema de los alimentos altos en azúcares, en realidad, en lo que es diagnóstico de fibromialgia, hay que reducirlos al máximo. Al igual que la alimentación basada en grasas, sobre todo las grasas saturadas. Es complejo y ahí lo vamos a ver más adelante. Es muy, muy complejo. Entonces, en sí, la alimentación cambia mucho, sobre todo en la primera parte, que básicamente hay que hacer una detoxificación total del organismo. Se acumulan muchas toxinas y eso es básicamente porque hay mayor permeabilidad intestinal. Con el dolor crónico se genera esta permeabilidad en donde el intestino en sí tiene que estar, o tiene que haber una barrera que tiene que ser bien juntita, bien unida a través de proteínas de unión, tiene que ser bien unida. Pero cuando hay dolor crónico, esta barrera se va separando. Y al irse separando, dentro de ese espacio van pasando nutrientes, por ejemplo, o van pasando ciertas toxinas que se van acumulando en el organismo. Y estas mismas toxinas también van generando dolor. Por lo tanto, ahí el tema del líquido, el tema de alimentos bajos en azúcares, bajos en grasa, es fundamental.
al igual que obviamente una alimentación rica en fibra y que sea acompañada también de un intestino sano. Súper importante. ¿Qué opinas? A ver, aquí Cristian me dice, ¿qué opinas de los antidepresivos específicos como la duloxetina y su asociación con la hiperglicemia y una posible diabetes? Bueno, el tema de los antidepresivos en sí, enfocándonos en lo que es fibromialgia, se ocupa mucho. Ahora, con respecto a lo que es hiperglicemia o posible diabetes, yo creo que siempre, siempre, siempre hay que estarla controlando. Sobre todo el tema de glicemias, ahí no hay que... Sí, ahí no hay que dejarse estar, sobre todo con respecto a la alimentación. Eso es tremendamente importante. El tema de la duloxetina es un antidepresivo que se utiliza en fibromialgia. Ahora habría que ver la parte netamente médica, para ver la relación también con respecto a lo que es diabetes y lo que es específico para la persona, de todas maneras. ¿A qué te refieres con contención? Si me pudieras explicar cómo abordas. Sí, mira, contención es básicamente estar ahí cuando la persona te necesita. O sea, si es que tiene alguna consulta, si le puedes explicar con conceptos simples en lo que es o lo que significa la enfermedad para que la persona pueda entender y pueda saber lo que está pasando dentro de ella, eso es fundamental. Ahora, ¿cómo llegan las personas a la consulta? Es complejo porque llegan además derivadas de muchos otros médicos y no saben qué le está pasando dentro del organismo. Entonces te vas a encontrar dentro de ese contexto. Y que es por lo menos lo que hago yo en primera instancia, es determinar también desde el punto de vista emocional cómo está todo ello. Y a través de eso también ir generando estas modificaciones nutricionales, porque si estás bajo mucho, mucho estrés, es imposible también que te puedan seguir con lo que tú quieres manifestar, sobre todo con respecto a la alimentación, o generar quizás algún parámetro o algún régimen un poco más estricto, porque le vas a generar mucho más estrés anexo. Entonces ahí hay que ir viendo, hay que ir nivelando cómo es el grado de estrés, el grado de ansiedad, y desde ese punto de vista ir manejándolo dentro de tu área. ¿Y por cuánto tiempo aprox demoraría el cuerpo? Hoy depende mucho de la persona y depende también los hábitos que haya tenido antes. Eso es súper importante. Si es una persona que toda la vida ha tenido malos hábitos, va a costar mucho, pueden ser meses para desintoxicarse. Y de hecho, ahí se pueden utilizar hasta productos que son totalmente naturales para poder hacerlo de manera más rápida, más eficaz. Pero es complejo determinar el tiempo en sí, es complejo. Pero sí, mira, si es una persona que se ha ido alimentando bien, en poco tiempo ya vemos resultados. Y sobre todo lo vemos en su digestión, lo vemos en su piel, lo vemos en el cambio de ánimo, lo vemos cómo se van absorbiendo mejor los nutrientes. Entonces, por ahí hay que abordar. A ver, Jimenita dice, hola. Hola, ¿cómo están? Hace poquito estuvimos conversando. Esta consulta la hace mi mamá. Ay, que sufre de esto. ¿Cómo quitar el dolor de piel? ¿La alimentación influye? Sí, totalmente. Ese tipo de dolor, la ludinia, es un dolor súper complicado. Es un dolor que en realidad duele en la parte más superficial de la piel y hasta las sábanas molestan. Ese tipo de dolor puede ser calmado, o como yo también lo hacía, con compresas frías. Las compresas frías ayudan mucho en ello. Y por otro lado, el tema de la alimentación influye mucho. Ese dolor que es a través de, o que pasa justo a nivel superficial, quiere decir que hay toxinas justo acumulándose a ese nivel de la piel. Por lo tanto, la primera etapa es poder desintoxicarse, como le decía la colega. La primera etapa es esa, cuidar bien la alimentación, incorporar harta fibra, incorporar harta agua, que sea ojalá la alimentación lo más balanceada posible. Sacar algunas cosas también dentro de la alimentación, como el glutamato, que genera mayor dolor. Alimentarse ojalá de alimentos lo más natural posible, que también es súper importante. Tratar de evitar las conservas,
o productos más procesados, o lo ultraprocesado también, es súper importante. Pero el dolor ese de la piel es complejo, sobre todo cuando uno se acuesta, es como el momento del día en que más dolor uno siente, porque se va haciendo como cargo del cuerpo en sí, pues porque en el día está quizás pendiente de otras cosas. Pero ahí ojalá dormir con tapas que quizás sean abrigaditas, pero que sean muy livianas. Hay unas frazadas, por ejemplo, que son como de polar o que son con unos chiporros que son muy livianitas, pero que necesitas una frazada o dos y listo. Eso. Y por otro lado, la ropa ojalá sea de algodón, que no sea de algún material sintético. Eso también ayuda mucho a aliviar ese dolor. Y las compresas frías, de todas maneras, eso ayuda demasiado. O que sean un poquito húmedas, calman mucho la piel. Las cremitas o los aceites de caléndula también ayudan harto como a calmar el dolor. Sí, ayuda un montón. Así que eso, miren, y hablándoles también de la alimentación, voy a hablar un poquito acerca de la alimentación vegetariana. Esta alimentación, miren, es un concepto que a mí en realidad me gusta mucho porque lo he probado en mí. De hecho, ahora estoy con una alimentación vegetariana hace varios meses y he visto el cambio en cuanto a temas de dolor, a tener más energía, en cuanto a procesos digestivos en sí, a sentirme más liviana, al poder tener más actividades dentro del día sin cansarme y sin agotarme tan rápido. Eso también me ha ayudado mucho. Eso en cuanto a la experiencia. Eso en cuanto a la experiencia. Lo que sí cuesta mucho, sobre todo las primeras semanitas, es como un periodo de ajuste ahí con la alimentación. Y eso es porque básicamente es una alimentación que después de consumirla no quedas totalmente satisfecho. Entonces, para cubrir eso a nivel mental, lo puedes cubrir a través, por ejemplo, de hidratos de carbono. Entonces eso ocurre y es súper normal y pasa que, por ejemplo, puedas comer más pancito de lo habitual o puedas comer más dulcecito, que te genere un poco más de ansiedad, pero pasas ese proceso y todo se vuelve mucho más fácil. Pero sí, es bueno, es súper buena la alimentación así, por lo menos en mí lo he visto y tiene hartos beneficios. Ahora, ¿qué dicen los estudios? Miren, estuve viendo varios estudios. Hay algunos que lo avalan, otros que no, como todos los estudios. Y también son estudios que requieren más investigación de todas maneras. Pero como les dije al inicio, acá lo importante, más allá de los estudios como tal, es ver también la experiencia y unir ambas cosas. Eso es súper importante. Entonces veamos, mira. Algunos de los beneficios que encontré es que como esta alimentación es baja en grasas de origen animal y es aumentada también en antioxidantes por el aumento del consumo de frutas y de verduras, eso hace de por sí que el dolor vaya disminuyendo. Ahora, en tema de fibromialgia, ¿qué se tiende? Se tiende mucho a salir un poco del control en el tema del peso. ¿Y eso es por qué? Porque estamos mucho más en reposo, porque no nos podemos mover por el dolor. Por lo tanto, se tiende mucho más a generar sobrepeso y obesidad. Y las dietas vegetarianas tienden todo lo contrario. Tienden a que la persona baje de peso. Entonces en eso también es muy favorable. Y por otro lado, en uno de los estudios que vi, que se enfocaba netamente en el dolor de la espalda baja, que el típico dolor que está ahí permanente, ayudaba mucho la dieta vegetariana. Y era por eso mismo, porque una dieta baja en antioxidantes y baja en grasas saturadas, lo que también hace que las toxinas que tenemos dentro las vayamos eliminando. Eso es importante. Y
ayudaba, como les comenté, en esa reducción del dolor en la espalda baja. También habían otros estudios que consideraban otras dietas, por lo que me comentaba ahí la colega de la dieta libre de gluten. Pero miren, en esta consideraba otras cosas, consideraba la dieta hipocalórica, consideraba la dieta vegetariana, principalmente en alimentos crudos, y consideraba la dieta baja en FODMAPs. Y esta dieta se enfoca básicamente en el tratamiento de intestino irritable, para que los alimentos en sí que consumamos, hay ciertos tipos de hidratos de carbono que fermentan mucho a nivel intestinal, entonces sacándolos ayuda a aliviar la sintomatología, sobre todo de meteorismo, nos ayuda a aliviar la digestión y todo ello. Por lo tanto, estas 3 dietas ayudaban en la reducción del dolor. Y eso es súper bueno, porque era una dieta hipocalórica, la dieta vegetariana y la dieta baja en FODMAPs. Ambas, o sea, las 3, bajaban mucho el dolor y con ello aumentaba la calidad de vida, de todas maneras. Y también bajaban los marcadores inflamatorios, que también es un tema. Ahora, con respecto a la dieta que es libre de gluten, miren, es importante considerarla de todas maneras, pero en casos cuando hay mayor descompensación. ¿Por qué? Porque esto se asocia mucho a lo que les había mencionado de mayor permeabilidad intestinal. ¿Se acuerdan cuando esta barrera estaba un poquito más abierta y dejaba pasar ciertos nutrientes? Bueno, dentro de esos nutrientes está el gluten. Cuando hay mayor permeabilidad, entonces se abre esta barrera intestinal y hay una mayor permeabilidad de gluten. Ese gluten se va a la circulación, se va a toda la circulación. Por lo tanto, también tiende a generar mayor inflamación. Y es como un círculo vicioso. Entonces, al bajar el gluten, al incorporar, por ejemplo, probióticos, al incorporar muchas veces glutamina que nos ayuden de nuevo a unir esta barrera intestinal, podemos nuevamente volver a incorporar el gluten. Pero momentáneamente es una muy buena alternativa el disminuir o dejar una dieta totalmente libre de gluten y no siendo celíaco, netamente por esta barrera intestinal que está un poquito más abierta, solo por eso. Y lo otro súper importante es el tema de los probióticos. Aquí hay que considerarlo sí o sí. ¿Por qué? Porque mientras más sano, más saludable esté nuestro intestino, más beneficios va a generar hacia la disminución de ese dolor. ¿Por qué? Porque está totalmente relacionado también con las conexiones que hay a nivel cerebral. Por lo tanto, acá cumple relación totalmente importante también lo que menciona el doctor Venegas, que con el doctor que trabajo, que dice el dolor crónico en sí son otros caminos hacia la respuesta del dolor. En realidad, el dolor en una persona que lo manifiesta de manera normal tiene un solo camino. Y es como imaginarse una cortadora de césped que pasa siempre por el mismo camino. Entonces deja siempre solo una ruta. En cambio, cuando hay dolor crónico, sobre todo en aquellas personas con fibromialgia, hay otras rutas. Por lo tanto, esta misma cortadora de césped no pasa por el mismo camino, pasa por otros, y eso genera muchas otras rutas de dolor, y por eso también muchas veces se presentan dolores mucho más intensos, y muchas veces solo con tocarnos duele, y es por eso, porque hay muchas otras alternativas de cómo llega el dolor hacia tu brazo, hacia la pierna o hacia un pie. Entonces eso es súper importante considerar. Y bueno, la dieta libre de gluten, incluso la que es baja en caseína o disminuir
disminuir o eliminar los lácteos de todas maneras, sumamente importante. La disminución de lácteos. Los lácteos, y no tanto por la lactosa, que también nos genera un poquito más de irritación a nivel intestinal, sino que también por la proteína que tiene la leche, que es la caseína. La caseína cuesta mucho poder digerirla, entonces imagínense en un intestino que además tiene procesos un poco más enlentecidos, va a costar mucho más. Y si además de eso le adicionamos a esta barrera un poco más permeable, también va a generar mayor complicación. Entonces ahí hay que tener más precaución con ello. Sí, hay cepas, coleguita, que son más específicas. El Rhamnosus, por ejemplo, es una muy buena cepa para corregir esta permeabilidad intestinal, como también para poder repoblar con estas bacterias buenas. De todas maneras, en tema de inmunidad también es súper bueno el Rhamnosus. Y además de eso, quizás incorporar prebióticos, además de los probióticos, pero siempre y cuando no haya tanta sintomatología gastrointestinal, sino elegir solamente los probióticos solitos, o que sean acompañados, por ejemplo, con glutamina. La glutamina también es maravillosa dentro de lo que es volver la barrera intestinal a como tiene que ser. Entonces, en primer paso sería glutamina, probióticos, prebióticos y el agua, el consumo de agua. Son factores muy importantes para poder considerar dentro del manejo como más nutricional y duro de lo que es la fibromialgia, de todas maneras. Entonces el tema de sacar el gluten o sacar ciertos alimentos específicos es netamente en casos que son mucho más complejos, que hay crisis, hay muchas personas que sufren crisis diarias y están en constante crisis, no conocen momentos del día que estén bien o que estén sin dolor. Entonces, en ese tipo de casos, importante ser mucho más rigurosos con la dieta, y a medida que vaya disminuyendo la sintomatología, ir incorporando los alimentos. Y toda tolerancia, toda tolerancia. Ahora, por otro lado, la fibromialgia se asocia mucho a lo que es intestino irritable, por lo tanto ahí sí o sí yo utilizo la dieta baja en FODMAPs. Sí, esa dieta es importante considerar. Súper importante para disminuir también la sintomatología. Súper importante. Con respecto también, miren, al tema de ir recuperándose, le voy a contar también un poco de la experiencia que he vivido. Y bueno, en este momento tengo el diagnóstico de fibromialgia, pero está inactiva. Hace muchos meses, creo que hace un año más, ya ni me acuerdo, pero está inactiva. ¿Cómo se logra? Primero hay que ver el gatillante. Yo creo que hay que abordar súper bien el gatillante, si es que es alimentario, si es que es algún gatillante estresante, y abordarlo. Yo creo que ahí lo más importante es abordarlo quizás no buscando herramientas por fuera, también puede ser, pero básicamente viéndose dentro y viendo las sombras que uno tiene, enfrentándolas. Para eso obviamente necesita ayuda, pero primero hay que verlas dentro, antes de buscar ayuda y determinar qué es lo que me está pasando, en qué momento de la vida me dio fibromialgia, porque de una u otra forma, si bien es un diagnóstico de una enfermedad fregada, porque duele todo el cuerpo siempre, pero sí hay momentos en que va pasando y te vas dando cuenta de a poquito que cada vez va pasando y va pasando más y más y más, y finalmente te das cuenta o te miras y dices, chuta, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué fue lo que pasó? Que ya no lo tengo. Sí está latente, pero hay que saber vivir con esto. Y eso yo creo que ahí está la clave, el saber vivir. De hecho, yo a la fibromialgia le digo Pepe Grillo, porque siempre está ahí, sobre todo cuando me desordeno, en el sentido de hacer más actividades de lo habitual, que es súper común, porque también tenemos características muy similares, somos un poco más autoexigentes, nos gusta que las cosas salgan bien,
Y esa rigidez también la llevamos con nosotros, lo llevamos con el resto, nos estresamos a veces más de la cuenta, entonces generar herramientas desde ese punto de vista es también súper necesario, porque nos alivian acá, y si nos alivian acá también nos va a alivianar a todo nivel del organismo en general. Eso es súper importante considerar. Y por otro lado, desde que cambié la dieta vegetariana, también me ha ayudado un montón. Me he sentido mucho más liviana y por eso le doy tanto énfasis a esta dieta como tal. Ahora, ¿qué es lo otro? Miren, con respecto a la dieta vegetariana, súper importante considerar es que siempre sea dirigido por un profesional. ¿Por qué? Porque hay ciertos nutrientes que no vienen dentro de todos los vegetales o de las frutas o de las legumbres, que están netamente en la parte de carnes y que es necesario incorporar, pero que no es difícil, y es por eso que cada uno tiene recomendaciones y tiene indicaciones diferentes, y por eso es necesario verse con un nutricionista, nutriólogo, pero alguien que sea especialista en el área. Eso es súper importante. A ver, para evidenciar, dice, quizás un poco más rápido esa recuperación de síntomas, se puede aplicar algunos test de percepción del dolor. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Hay un test de esto que son como pequeños pellizcos a nivel de espalda y que vas evidenciando también de que no está ese dolor superficial que hay en la piel. Eso es súper importante. O más allá de test, tú mismo te vas dando cuenta la recuperación que vas teniendo, tanto en el organismo, tu piel va cambiando. Lo otro es que hay mayor quizás conectividad entre lo que piensas y lo que hablas. Eso es súper importante. Eso es súper importante considerar. O el mismo dolor te permite hacer más actividades, de todas maneras. Y por ahí vas viendo que te vas recuperando. Sí, test como específico es este que menciono, pero más allá, yo creo que con respecto a los síntomas en general, acá no es solamente dolor, sino que son otros síntomas. Son otros síntomas, el tema de la fatiga, el cansancio crónico, el que no tengas rigidez, por ejemplo, en la mañana, rigidez, o que no te sientas como una tabla. Muchas veces uno despierta como una tabla, no se puede ni mover. Eso, el sentir que ya que no tienes eso, maravilloso, ya quiere decir que hay un cambio en ti. Y en la alimentación lo puedes notar de todas maneras, lo puedes notar con eso, con medicamentos si es que son necesarios, y dentro de todo el tratamiento que vas generando. Ahora lo último que he hecho dentro de mi tratamiento ha sido el manejo a través de rehabilitación muscular, que también he considerado que ha sido fundamental dentro de toda la recuperación que he tenido. Creo que era la última parte que me faltaba para estar totalmente bien. Y bueno, ahí la parte de rehabilitación muscular en realidad fue tomar conciencia de la importancia que tiene el ejercicio. ¿Por qué? Porque antes era súper porfiada y buscaba de hecho ejercicios en YouTube o buscaba ejercicios anexos y claro, empezaba a hacer como por sectores, empezaba a hacer brazos o piernas, y en vez de generar rehabilitación hacía todo lo contrario, me destrozaba los músculos, y de hecho estaba una semana entera acostada o con la mínima actividad posible porque no me podía mover. Entonces con kinesiólogo estuve nuevamente retomando la actividad, y por sobre todo estuve viendo que quizás con ejercicios pequeños en menor intensidad, cuando se tiene más dolor o cuando se tiene más fatiga, es mucho más efectivo a largo plazo que estarse matando con ejercicios como específicos. Eso es súper bueno. De hecho, es un tema que vamos a hablar el jueves en un live que voy a hacer con el kine que me está tratando. Karen, qué linda, a ver qué me dice. Dice, tienes toda la razón, Jime, uno debe hacer una búsqueda del gatillante de la enfermedad. Yo también he podido
hace mucho tiempo dejar de tener crisis. Qué bueno, me alegro mucho, mucho. La alimentación es fundamental para mejorar. De todas maneras, Karen, de todas maneras. Allí el gatillante, es que hay diferentes gatillantes. Puede ser una desilusión, puede ser, no sé, la muerte de un familiar, puede ser... hoy pueden ser experiencias muy traumantes y no solamente de la vida adulta, hay muchos gatillantes de niños y muchas veces los niños también pueden tener este tipo de dolor crónico y muchas veces no se les presta atención, así que ojo, ojo con eso, sobre todo los niños cuando sufren más de la guatita o cuando presentan más diarrea o más constipación de lo habitual, cuando tienen más dolor, por ejemplo, cuando presentan mucho más dolor cuando les duele la guatita. Ojo con eso, porque son mucho más perceptibles al dolor. Y, y ahí a medida que vaya avanzando la edad, a ver en la adolescencia, el dolor, por ejemplo, nosotras las mujeres, cuando llega el periodo, hay muchas veces que los dolores son espantosos. Por lo menos en mi caso yo me llegaba a desmayar con dolor, me he desmayado no sé cuántas veces. Así que desde ese punto de vista hay que verlo, hay que poner ojito en los niños, en los adolescentes y a medida que vaya avanzando la vida adulta. También se pueden gatillar ciertas alergias con respecto a todo esto. El dolor conlleva a un desbalance tanto en la parte hormonal como en la parte inmunológica. Y eso es súper importante de considerar en sí. Pucha, este tema aborda mucho, 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 pero más o menos esos son como los pilares que les quería comentar, sobre todo con respecto a la alimentación. Ojo con el glutamato, con el aspartamo, que en realidad son sustancias que en dolor crónico están totalmente ahí fuera de lugar. De hecho, hay muchos estudios que mencionan que personas sacando estos componentes en 3 semanas ya disminuyen mucho, mucho, mucho el dolor. Entonces, apoyémonos con esas cosas, apoyémonos con la alimentación vegetariana, que como les mencioné es una tremenda opción para poder aliviar los síntomas, para poder aliviar la vida en general. La vida en general cambia, sobre todo con una tremenda motivación que va a ser el tema de mejorar la salud. Eso es súper bueno. Y aparte de otras motivaciones, por ejemplo, el cuidado del planeta, evitar, por ejemplo, tanto maltrato animal, que también es relevante en este periodo. Entonces, mientras más motivaciones tengamos a seguir un plan de alimentación o a seguir cualquier plan que tengamos en la vida, lo vamos a poder llevar mejor a cabo. Eso es importante. Así que eso pues, no sé si tienen más consultas o más dudas. Yo por ahora voy a generar un resumen más o menos de lo que hemos hablado. Bueno, comenzamos viendo la definición de la fibromialgia, tanto en la parte bibliográfica, en la parte experimental que hemos vivido, muchos de los que estamos acá. Por otro lado, estuvimos viendo el tema del manejo multidisciplinario, que es súper importante, no enfocarse siempre en un área. Ojo cuando les digan que un medicamento es para toda la vida, porque no es así. Lo hemos vivenciado, no sé, Karen, si es que estás con algún medicamento o no. Yo por lo menos no estoy con ningún medicamento, estoy solamente con medidas naturales, alimentación, ejercicio, cuidados de mente y listo. Y se puede, pero hay que ver el gatillante, recuerden, es súper importante ver el gatillante. Y estuvimos viendo en pleno la alimentación vegetariana, los beneficios, alivia el dolor, alivia la digestión, que es súper importante, al incorporar más fibra, al incorporar más agüita, súper importante mejorar la digestión. Es clave en la fibromialgia que el intestino marche bien. De ser necesario, necesitamos incorporar quizás algunos detoxificantes, pero no en batidos, por favor, no en batidos. Son a través de laboratorios y laboratorios naturales. Así que cualquier duda después ahí se los puedo mencionar o me escriben algún mensajito. Eso, acuérdense, entonces el manejo multidisciplinario, el kinesiólogo, la parte de ejercicio, la parte fonoaudiológica cuando es necesario, la parte psicológica, cuidar las herramientas, el cómo nos tratamos, súper importante, la parte de nutrición. Bien, eso. Y con respecto entonces a
a la parte de nutrición lo que ya les había comentado. El consumo de agüita, hoy nos cuesta tanto tomar agua, a mí igual, miren, de hecho ya tengo los labios medio resecos, me cuesta mucho, pero aquí tengo, mira, todo este vaso me lo tengo que tomar. Así que eso, tenemos que obligarnos casi a tomar agua, pero necesario. A ver, Karen dice: Jime, dejé los medicamentos hace mucho tiempo, tomo yogur de pajaritos, tomo cosas naturales. Qué bueno, súper bien. Sí, lo ideal es eso, pues llegar a eso, llegar a un buen control. O quizás no me gusta tanto la palabra control, sino que poder manejar bien la enfermedad como dentro del día a día. Y hasta nos olvidamos que tenemos fibromialgia, por lo menos a mí me pasa, me olvido totalmente porque ya no lo veo dentro del día a día. Solamente aparece, acuérdense que yo les digo como Pepe Grillo, solo aquellas veces en que me siento más cansada, me sobrecargo de cosas anexas, o muchas veces me hago problemas que se pueden solucionar súper fácil, pero yo me hago problemas por eso. Ahí empiezan a gatillar ciertas cosas y claro, pues me empieza con la piel, o las típicas alergias, o la rinitis, o el tema a veces de la caída de cabello. También ocurre mucho por los déficits de nutrientes, y empieza ahí a generar el dolor o el cansancio también, o empiezo a hablar también más lento. Eso también pasa mucho. Entonces hay ciertas también conductas que uno va haciendo y que se tiene que reconocer. Por lo tanto, ahí la autopercepción, el autoconocimiento es clave también para cualquier tipo de enfermedad, sobre todo cuando son enfermedades crónicas y que sabes que están ahí como un Pepe Grillo. Pero lo más importante, y con el mensaje que quiero terminar, es que en realidad la enfermedad nos viene a enseñar algo. De todas maneras, viene por algo a nosotros, viene casi como un maestro y viene para decirnos: chuta, tienes que parar, tienes que hacer esto, pero tienes que preocuparte de ti. Yo creo que eso es básicamente hacerse cargo de lo que llevamos de repente en las espaldas, que muchas veces lo ocultamos o pasan desapercibidas por todas las cosas que hacemos en el día a día y se nos olvida, pero está aquí, está en el inconsciente y está constantemente ahí haciendo peso. Entonces, mientras más nos liberemos de esas cargas de la espalda, mucho mejor. Así alivianamos nuestro cuerpo, alivianamos nuestra mente y todo. Así que, ¿qué me dicen por aquí? La Karen: muchas gracias, Jime, por la información que compartes y todo. Gracias al tratamiento que tuve con nuestro doctor Oscar Venegas, que es con el doctor que trabajamos en ISCAR. Tienes razón, cuando aparece algún nuevo síntoma, una ya sabe. De todas maneras, eso es lo que yo les mencionaba, el tema del autoconocimiento, en realidad, el saber bien, el ver los gatillantes, sobre todo el ir manejando esas cosas, que se puede de todas maneras. Así que eso pues. Y más lento, sí. Bueno, el Ale me conoce, me dice sí, que se habla más lento y se habla más bajo, de todas maneras. Uno habla así muchas veces. Pero son signos nomás que nos van diciendo cuándo hay que parar la carga y hay que dedicarse al autocuidado. Así que eso pues, un abrazo gigante a todos, gracias por quedarse hasta el final y gracias por escucharme. Este live igual va a quedar grabado, así que todo lo que dije va a quedar ahí registrado. Y acuérdense, el próximo jueves, creo que por ahí está Horacio, voy a estar con Horacio, que como ya les comenté, aquí el pilar fundamental también es el ejercicio. Y para que también tengan nociones, pues no lo hagan como yo, que yo antes andaba como loca haciendo ejercicio y quedaba mal una semana. Pero es súper importante generar ejercicios que sean indicados por un profesional, sobre todo cuando hay ciertas patologías de por medio, o no solamente eso, sino que solamente cuando quiera generar rehabilitación muscular, que también ocurre, y ocurre en muchos pacientes que tengo,
que claro, con sobrepeso, con obesidad, se ponen a hacer ejercicios y se lesionan. Entonces, para evitar eso, vamos a hablar el día jueves con Horacio Herrera, que es un tremendo kine que me ha ayudado mucho. Así que gracias, Horacio, porque ya noto los cambios en mí, noto más estabilidad, más fortalecimiento en general de todo el cuerpo. Y también porque bailo. Acuérdense que me gusta bailar Rapa Nui, por eso mi flor. Y al bailar igual se nota mucho el cambio, así que eso también se lo debo a Horacio. Que estén bien, cuídense mucho y va a quedar todo esto grabado. Chao, chao.